Lo tenemos al profe de Martín para sumarlo esta jornada. Bueno, lo vamos a tener a la distancia, que anda recuperándose de algunas situaciones, pero pronto por aquí. De todas maneras, lo escucho. ¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Acá estamos tratando de salir adelante, efectivamente, Sí. de una situación. Sí, escucho como un eco, ¿puede ser? Te escuchamos perfectamente acá. Ah, perfectamente, bueno. Ajá. No, bueno, como les decía, sufrí un ataque furtivo, supongo de un asaltante. No me quedó claro cuál era su intención, Uh-huh. pero el domingo 22 a la noche, a la tardecita, a las 18 horas, bueno, me atracó un personaje nefasto en la puerta de mi casa y me atacó con un arma blanca, Uh-huh. así que me hirió en la pierna, forcejeamos, logré sacármelo encima y ahuyentarlo, pero no me sacó nada, pero me dejó una herida bastante profunda en la pierna, fue una situación traumática y muy violenta innecesariamente, como este tiempo, ¿no? Estoy muy Uh-huh. marcado lo que está sucediendo en todos los órdenes de nuestras vidas en este tiempo. Hay violencia absolutamente gratuita e innecesaria en todos los órdenes y eso es lo que me tocó vivir de manera personal, así que estoy recuperándome de esa herida, Un digamos. poco mejor. Sí, desde ánimo sí, tratando de reflexionar, tenía un compromiso con el Colegio de Psicólogos, así que fuimos a dar una charla justamente para reflexionar sobre las subjetividades. Esto fue el sábado, Uh-huh. así que ya estuve en actividad, estoy dando clases de manera virtual, atendiendo las últimas semanas de este cuatrimestre que ya se termina y que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, los docentes universitarios, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que se complete el periodo como corresponde y que los alumnos tengan su fin de cursada Uh-huh. y que se renueve la esperanza, ¿no? Pero la verdad que es una situación muy difícil, ustedes lo tratan a diario, por lo que van pasando los docentes, la lucha de los docentes, que no es una lucha de los docentes, sino que es una lucha general de defensa del sistema universitario argentino y de defensa del sistema de producción de conocimiento científico de la Argentina, que es muy particular, que es muy especial. Hay que aclarar que cada país tiene un sistema científico-tecnológico distinto. Uh-huh. Es decir, hay una cultura científica que unifica, que es global y que unifica de alguna manera una especie de espíritu y de fraternidad en la búsqueda del conocimiento, pero la verdad es que el conocimiento científico es un proceso político, económico, social, histórico, que es muy distinto en cada región y en cada país. Se va construyendo con diferentes actores, se va además produciendo en favor de determinados ideales o determinadas metas de producción. Hay un modelo de país detrás que se persigue con la producción del conocimiento científico y entonces cada país tiene su proyecto de país. Uh-huh. El problema es con el nuestro, ¿no? Cuyo proyecto de país, algunos sostienen que no hay proyecto de país y en realidad si uno ve la historia, sí hay un proyecto de país y probablemente ese proyecto de país sea que el espacio en que nosotros habitamos, que es tan rico, ¿no? Nuestro territorio, que es tan rico en paisaje, en paisaje urbano, en recursos naturales, que todo nuestro espacio sea una fuente de recursos Uh-huh. naturales, ¿no? Uh-huh. De recursos Profe, básicos. me está haciendo pensar, porque me viene algunas reflexiones de nuestro columnista Oscar Cesaro, que siempre destaca que todo proyecto político nacional también tiene que saber qué rol cumple a nivel internacional, digamos, tiene que estar dentro de ese proyecto político nacional, ¿no? Bueno, con la ciencia sucede lo mismo, porque hoy la ciencia tiene una difusión universal,
bueno, hoy digo, hace muchas décadas, pero también hay que ver qué rol cumplimos, ¿no?, con ese desarrollo científico. Sí, por supuesto, pero está muy bien lo que decís. Lo que pasa en este momento es que ese proyecto global de construcción civilizatoria está en crisis. Está en crisis, eso es claro. justamente lo que está en crisis. Lo que termina de consolidarse con el ascenso de Trump y su guerra comercial, que rápidamente, muy rápidamente se transformó en guerra militar, ¿no es cierto? Y que estamos viendo azorados nosotros, que tiene como campo de batalla Medio Oriente, justamente el borde, el límite entre las dos civilizaciones que parecen estar en pugna. Fíjate que esto comienza en enero, ahora hace poquito nomás, en enero, como una guerra comercial agresiva por parte de Trump, esto de ponerle aranceles a todos, se acabó el libre comercio, nosotros lo tratamos ahí en el estudio. Y luego llegamos a junio y ya se transformó en una brutal guerra militar entre dos sistemas de pensamiento, ¿no? Si la batalla, vamos a llamarla así, si la batalla de los cohetes que vimos la semana pasada no se detenía, estaban prestos a entrar en la conflagración Turquía, Pakistán, Corea, Rusia, China, estaban todos preparados para empujar esa frontera civilizatoria. Y bueno, el estrecho de Hormuz, que se estaba a punto de cerrar, eso hubiera implicado una crisis de potencia y de energía a nivel mundial. Entonces, eso no terminó, ¿no es cierto? Hay un alto el fuego que es parcial, porque se siguen, las noticias dejaron de fluir, pero el conflicto sigue totalmente vigente. Y en ese contexto, ¿cuál es el proyecto mundial, digamos? ¿Cuál es ese proyecto científico mundial al que todos aspiramos? Teníamos una Agenda 2030, la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, tenía el proyecto 2030. El proyecto 2030 estaba enfocado en la sustentabilidad, en la construcción o la orientación hacia energías, hacia la producción de un hábitat que fuera saludable para el entorno, que tuviera la ética de la sustentabilidad. Hay 17 puntos a repasar que fueron tratados por todas las naciones, que fueron discutidas durante muchos años y que finalmente se transformaron en una especie como de proyecto a alcanzar. Bueno, rápidamente aparecieron todos estos discursos anticientíficos que comenzaron a atacar y que transformaron en una especie de bandera ideológica la lucha, y aparecen estos conceptos como woke, ¿no? Estos conceptos para denigrar, para categorizar posiciones y reducirlas a una caricatura de lo que verdaderamente son, ¿no? Porque esta es la estrategia por ahí de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Caricaturizar problemas, sacarle el peso específico de la tragicidad de algunas cuestiones, y entonces transformarlas en objetos comunicacionales que no afectan o que no tienen que no tienen importancia. En este contexto recordamos el concepto de epistemicidio. Es muy importante y muy interesante repasar este concepto de epistemicidio, que en la Argentina se está traduciendo en un cientificidio. El epistemicidio es un concepto que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos introduce hace como 15 años más o menos, y lo utiliza para referirse a procesos históricos en los cuales determinadas culturas son alienadas y sufren la destrucción, el silenciamiento y el ataque sistemático por parte de otras culturas, y finalmente lo que termina produciéndose es que todo el sistema de conocimiento hace eclosión y desaparece. En muy poco tiempo desaparecen. Hay culturas completas, que han llevado miles de años de formación, de las cuales de pronto, en 50 años, no se sabía ni siquiera interpretar el idioma.
Esto ha pasado, por ejemplo, en nuestros territorios, ha pasado y hay evidencia empírica y registro y registro inmediato de lo que estaba sucediendo, de cómo se estaba produciendo ese, porque hay cronistas españoles que lo atestiguaron, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de los mayas y los aztecas. Mayas y los aztecas, sobre todo los mayas, fueron culturas absolutamente desmontadas en 50 años. En 50 años. Desmembrado el sistema de conocimiento que habían logrado, digamos. Todo el sistema completo, todo el sistema de conocimiento científico, que podríamos llamar científicos, sus matemáticas, su astronomía, su agricultura, su economía, su medicina, todo el sistema completo, toda la cultura de conocimiento maya, que hoy nosotros nos maravillamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible esto? Lo mismo pasó con el Imperio Incaico y el desmontaje cultural. Todavía se sigue sosteniendo, que era lo que sostenían los españoles, que los incas no tenían idioma escrito, y ahora se están estudiando con mucha precisión, que no solamente los quipus, que eran como unos ábacos de hilos que ellos utilizaban para hacer cálculos, sino también los tocapus, que son los grabados, tienen una estructura lingüística. En Tiahuanacu, la Puerta del Sol es una estructura matemática lingüística que indudablemente tiene alguna referencia. Nosotros somos los que no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Claro. Porque la cultura completa en 50 años son desmontadas desde las bases, de manera tal que ni siquiera recordamos el lenguaje de una generación a otra. Estos procesos son históricamente situados. En Egipto pasó lo mismo. Recordemos que cuando Champollion en el siglo XIX se encuentra con la piedra Rosetta y puede decodificar el demótico, el hierático y la escritura jeroglífica, cuando eso sucede, hacía 2000 años que nadie sabía leer un texto egipcio, cuando la cultura egipcia había dominado el mundo durante 5000 años. Es decir, en algún momento determinado se produce siempre un epistemicidio, que es atacar el propio conocimiento. Y si se desmorona en muy poco tiempo, esto es lo curioso, lo interesante y lo preocupante, se desmorona en muy poco tiempo. En este mismo momento, en Argentina se está produciendo un cientificidio, que es una de las formas del epistemicidio contemporánea. Internet es el espacio en el cual se está destruyendo, se está carcomiendo, se está erosionando permanentemente el saber de nuestro tiempo, con sus connotaciones morales, con sus connotaciones nociológicas, con sus connotaciones sociales y culturales. Estamos en una etapa muy grave en la que se está produciendo un epistemicidio a partir del cientificidio, que tiene que ver con la retirada del Estado de la producción de conocimiento científico. Gustavo, me encantaría seguir con esto para pensar que incluso esto que remarcás va más allá de todos los debates presupuestarios, por cierto, porque tiene que ver con lo que puede llegar a producir la desfinanciación también de nuestra propia ciencia por nuestro propio Estado, en este caso, ¿no? Que esto sería como la destrucción desde adentro. El topo está ahí haciendo su tarea. Así que lo dejo como tema, si te parece, para darle también continuidad en algún momento. Me parece fantástico, sí, eso es lo que está sucediendo en este momento en Argentina. En Argentina tenemos ahora un abrazo al INTI que se está por producir ahora en minutos nada más, porque el INTI, que es una institución clave en la producción de conocimiento científico en Argentina, así como el INTA también, que son entidades autárquicas, son autárquicas las entidades precisamente porque necesitan tener un espacio de decisión en la estrategia de la construcción de un Estado-nación. Es importantísimo en el sistema científico nuestro, y sin embargo están siendo llevados hacia al desmantelamiento. Esto no es nada más que un cientificidio
como dice mi amigo Santiago Liaudat, y se inscribe en lo que Boaventura Santos llamaba epistemicidio. Te mando un abrazo. Un abrazo grande para todos. Recuperate, que te queremos por acá también. Estamos en eso. Pronto estaré por allá. Gustavo de Martín, Filosofía desde los suburbios, un recorrido hermoso como siempre para sumarle lectura no solo a la realidad, también para sumarnos lectura interna, digo, esto de pensar continuamente lo que nos sucede. Bueno, el cientificidio sería la palabra clave, cientificidio para hoy. Picando ahí, no la pelota, sino que detrás de un cientificidio hay responsables. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.